Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos estén viendo. Hoy vamos a empezar con un nuevo vivo de Córdoba Global. Hoy no vamos a hablar sobre Brexit, pero vamos a seguir hablando sobre Europa. Vamos a hablar sobre la cuestión de las migraciones, los movimientos migratorios que hubo particularmente a partir de 2015. A ver si está sumando. ¿Cómo andan todos que se están sumando? Dani, ¿cómo andamos, Dani? ¿Cómo ¿Todo va? bien? ¿Todo bien? ¿Te ¿Se escucha? me ve bien? Bueno, puede ser que entre un poco de luz de ese lado, pero Se ve bien, se ve bien. se ve bien. Estamos acá en la oficina. Tu barba es magnífica. Eh, Estamos acá los dos en la oficina esta vez. Yo la sala principal, con el mundo de fondo, y Jani en el aula donde dimos tantas clases. Sí, que Ahora, ahí, ahí se ve el ahí tenemos pizarrón, el pizarrón y la el, tele. el tele donde ponemos las presentaciones y los mapas. Exactamente. Hoy vamos a hablar sobre lo que es los movimientos migratorios, ¿no? Esta crisis que hubo hace un par de años en 2015. 2015 fue un año de quiebre en el mundo, chicos, ¿eh? Porque pasaron muchísimas cosas. Pero antes de hablar de eso, Europa, no vamos a hablar en sí de la Unión Europea, porque es algo de todo el continente, Sí. no fue su única crisis migratoria. La verdad es que siempre tuvo situaciones donde los movimientos migratorios eran más importantes, principalmente se debía a la situación de países extranjeros, ya que Europa siempre fue un lugar atractivo. Pero su última crisis migratoria no fue reciente, fue recién en lo que fue la Primera y Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de hace un siglo, y, y si uno se pone a pensar, esta crisis fue de emigración, fue gente que se fue. Muchos de esos países perdieron muchísima población, agregado que después se perdió por la guerra. Lo que vino después fue momentos históricos en los que los movimientos migratorios fueron llevando más que nada a Europa occidental, lo que es Francia, Alemania occidental, Italia, España, Portugal y Reino Unido e Irlanda. O sea, esa región fue la que siempre estuvo absorbiendo la inmigración. ¿Qué pasa después? La siguiente crisis que podrías tener, pero nunca va a llegar a lo que fue 2015 ni la Segunda Guerra, fue la caída del bloque soviético, donde se dan otros movimientos migratorios hacia Occidente, particularmente países que estaban bajo la esfera soviética. Y después, las siguientes grandes crisis se van a dar a medida que se van dando conflictos, principalmente en África y Medio Oriente. Con, Sí. con el principal momento fue el conflicto en Siria. Vamos a hablar de conflicto porque hay un poco de discusión sobre si es una guerra civil o qué es en sí mismo, así que vamos a hablar conflicto en Siria, que ha llevado a que 6 millones fueron lo que perdió Siria de población, o sea, que se movilizó a lo largo de Más los o años menos. su crisis, pero lo que fue 2015 llegó a haber un total de 2 millones de migrantes, particularmente yendo de Siria. A ver, acá tengo el número, 1,82 millones de cruces ilegales en las fronteras exteriores de la Unión Europea, estamos hablando un poquito más en detalle de eso, pero son casi 2 millones de migrantes, lo cual es un montón. Refugiados, ahí también está el dilema de que, ¿son migrantes o son Son refugiados. refugiados? Claro. Entonces, es un tema como para hablarlo a eso, y agregado a eso está el tema de que muchos de estos fueron directamente a Europa. ¿Qué pasó con el resto de los países del mundo? A ver, Argentina, en el caso, aceptó, tuvo un programa especial para sirios, en el cual aceptamos una cantidad, no tengo el número de la cantidad total que se aceptó, pero hubo gente que Creo que aceptó. acá en Córdoba, porque bueno, para los que no saben, nosotros nos llamamos Córdoba Global porque estamos en la provincia y en la ciudad de Córdoba, en Argentina, no en España. Y creo que acá en Córdoba hubo 400 o 300 y pico, más o menos. Exactamente, había habido una cantidad, no fue considerable, siendo que acá en Argentina tenemos una comunidad sirio-libanesa bastante grande. En Sí. Córdoba, en general en el país, La Rioja es una provincia que fue poblada fuertemente por gente de origen árabe, más que nada. Santiago del Estero.
Santiago del Estero también. Eh, entonces nos encontramos con esta situación. Pero ¿qué pasa? A ver, Europa nunca, no tuvo siempre momentos en los que no hubiera migrantes. Siempre recibió gente. Entonces, ¿qué llegó a Europa que en 2015 no tenga nada, que de golpe no tenga nada? Porque fue tal la crisis que desemboca realmente a nivel medio con la foto del niño en la playa muerto, una foto horrible, la verdad, una foto que uno quisiera ver, pero Sí. ¿por qué pasó esto? A ver, Europa estaba preparada para movimientos migratorios, pero para el usuario. ¿Qué era lo usual para el Reino Unido? Que por año llegaran a todo el continente. Hablando de datos de la Unión Europea, vamos a hablar de la Unión Europea ahora sí, entre unos 200, 150 mil personas al año entraron. O sea, es un movimiento tranqui, pero que en un año que lleguen casi 2 millones de habitantes, y bueno, a ver, justifica en ciertos puntos que la Unión Europea haya quedado totalmente desprevenida y generó una crisis que hasta el día de hoy todavía se sigue discutiendo, debido a que nos encontramos con unos proyectos lindos hacia dentro de la Unión, particularmente si incluir toda la crisis del Brexit, el surgimiento de movimientos de derecha y son euroscépticos, y un montón de crisis internas. Mucha gente hablaba del fin de la Unión Europea. Yo me acuerdo en 2015 hice un seminario sobre la Unión Europea que hablaba justamente de esta crisis que se estaba gestando. Y yo le dije, a ver, creer que por una crisis algo va a caer era como si hace 200 años que está surgiendo el Estado-Nación, que tuvo su primer crisis y decir, bueno, el Estado-Nación no sirve. No, el Estado-Nación sirvió y terminó teniendo éxito dentro de lo que pudo hacer. Pero a ver, un fallo dentro de la institución no te la va a tirar abajo, No, no, para nada. para nada. Entonces, así vamos a ir hablando de todas las cuestiones que fue pasando en la cuestión migratoria. 2015 es el año que yo le doy de quiebre porque tenemos en ese año la crisis migratoria en la Unión Europea, tenemos, creo que también 2015 es cuando anuncian que van a hacer el referéndum para el Brexit en 2016, se da también, que no puedo anotar, 2000, 2014 fue la crisis en Ucrania del Euromaidán, fines de 2014. en Ucrania, que durante el 2015 se fue escalando el conflicto, porque si mal no Sí. recuerdo fue en diciembre del 2014 que empezó todo. Sí, fue terminando el 2014 y bueno, después de lo que fue la anexión rusa de la península de Crimea, empezaron los conflictos con paramilitares rusos en las zonas orientales de Ucrania, creo que era Donetsk y Lugansk, que son las dos que están bien al este, y bueno, obviamente ese conflicto armado no generó una ola de refugiados como en otros conflictos o en otras épocas, pero bueno, sí hubo gente desplazada, por Sí, lo menos en las regiones cercanas. no tengo mapas, pero no tengo mapas para presentar acá. Bueno, les podría mostrar acá en el mapa gigante. Da vuelta a la Damos, cámara si querés, a ver damos si... vuelta, damos vuelta a la cámara y lo mostramos, encima así se ve derechito. Acá está Sí, lo que es Crimea, ¿no? Sí, el sistema Dublín que establece la Unión Europea establece ciertas fronteras y países fronterizos. Para lo que es el Mediterráneo Sur está Grecia, Italia y España. España principalmente por este paso. Lo está que es el Malta Mediterráneo, también, también ojo, está Malta es ahí, chiquito. Sí, ahí chiquitita, pero se trabaja mucho con esto, o sea, en sí, colaboración, pues también tenemos Chipre. Pero sí, para lo que es esta frontera, que es Ucrania, la frontera con Ucrania, se toman de frontera a Hungría, y no tanto Polonia, por ejemplo. Entonces, no. ahí está otro de los temas, mucha gente planteaba como una frontera, Hungría, un país que está en el medio del continente, digamos, ¿qué carajo hace Hungría? Pero Hungría forma parte de los países fronterizos, justamente por eso dice Gianni, por la frontera con Ucrania, que generó migrantes. A ver, es insignificante la cantidad que trajo Ucrania con lo que trajo Siria, también tiene la cuestión de Libia. Encima de Libia está. En 2015, no, creo que fue un poquito antes, 2011 arrancó, arrancó el conflicto, pero la muerte de Gaddafi es en 2011. 2011, fue antes. En 2011 ya había sido la intervención de la OTAN, eh, en la que termina muriendo Gaddafi, y ahí entra una estabilidad tremenda, que hasta hace muy poquito empezó el proceso de paz entre dos grupos rebeldes, más ahí de fondo un grupo terrorista asociado al ISIS, si no me acuerdo si es el ISIS
en Libia, que generó sus movimientos hacia Italia más que nada, pero al mismo tiempo Libia es una zona de encuentro de refugiados de Malí, Nigeria, Nigeria de Sudán, Sí, de tenés también de Chad, que está ahí Chad. abajo. A ver, Sí, todo lo que viene de lo que es África, el centro de África, África subsahariana, se va canalizando por por Libia. Libia. Sí. Incluso por Marruecos no suelen pasar tantos, hay mucho control en Marruecos, en lo que son los Pasa, pasa Ceuta y que Libia históricamente, inclusive con Gaddafi, tuvo una mafia, si se quiere, porque sí es una mafia, de tráfico de personas mucho más arraigada que en países como Túnez, Argelia y Marruecos, que son países ya un poco más consolidados y con instituciones un poco más sólidas. sí, Egipto también, es muy raro que salgan migrantes desde Egipto. Entonces Libia se ha convertido como el canal que agrupa todos los países del Sahel, que tienen parte Mali, Mauritania, Chad, Sudán, Sudán del Sur, inclusive de abajo, como vos dijiste, Ghana, Togo, Nigeria, bueno, todos suben, todos van para Libia. Y bueno, hay toda una mafia, hay personas que son traficantes y que, bueno, trabajan de eso, cobran un peaje, una comisión para llevar personas a Sicilia o a Creta, pero más que todo a Italia van. sí. Es un tema lo de Italia, particularmente porque la crisis del 2008 que pasó por el medio, le pegó muy fuerte a Grecia y a Italia. Son dos países Sí. que están constantemente con este gasto de mantener a los movimientos migratorios. ¿Qué era el sistema de Dublín? El que nombré ya varias veces. Establece ciertos países frontera, que son los que reciben estos refugiados, vamos a hablar directamente de refugiados, y no tanto del migrante, porque el migrante también incluye a alguien que viaja por turismo. Antes decíamos que la idea de Sergio dice, Libia era el país más desarrollado de África hasta que llegó la libertad y la democracia de la misma de Estados Unidos. Bueno, A ver, había mucho desarrollo por parte de Gaddafi. A ver, en Dani. términos, digamos, muchos analistas coinciden en denominar a la Libia de Gaddafi como una cleptocracia. La cleptocracia es la que se maneja en base al dinero y a las influencias familiares. Pero ¿qué pasa? Con Gaddafi, si bien había mucha libertad civil y política restringida, en términos económicos, el PIB per cápita de Libia se fue para arriba. También no hay que olvidarse de que toda la primera década de este siglo, el precio del petróleo se fue a las nubes. Entonces, en 10 años Libia saltó, pero muchísimo. Libia y Nigeria fueron dos países que progresaron mucho en la primera década de este siglo. Y bueno, sí, Libia, yo tuve la oportunidad de charlar con gente de allá en mis experiencias, y sí es gente que es muy formada, muy envidiable para otros países, pero bueno, también tenía la pata de la calidad institucional del régimen, que esa calidad institucional se traducía en el aval a ciertas mafias como esta de traficante de personas. Porque el tráfico por Libia es histórico, viene de hace un montón. Sí, vos sabés que me estoy acordar que la gran crisis en Libia se da fuertemente cuando empiezan los movimientos de oposición a Gaddafi hasta que no les dejan expresarse. Incluso tenían un parlamento, pero básicamente el parlamento era para afirmar lo que ya decidía Gaddafi. O sea, no había. Consultivo, digamos. Sí, o sea, era como para decir, bueno, hay una división de poderes, pero no es real. ¿Qué dice la electricidad que tenían puede ser? No Y sé. no, gratis no creo, pero sí seguramente muy barata como los venezolanos, bueno, no sé ahora, si hay algún venezolano me puede corregir, pero la nafta en Venezuela es baratísima, si no me confundo. Y bueno, Libia tiene mucho petróleo y generaba electricidad de base térmica de manera muy fácil, así que sí, se pagaba muy poco. Ujú. Entonces tenemos un país como Libia que es canalizador y otro país que también canaliza muchos refugiados y los usan de paso hacia el resto del continente, que era Turquía. Ahora, el tema de Turquía con Libia son totalmente diferentes. Turquía no fue muy estable institucionalmente a lo largo del siglo XX,
tuvo muchos golpes de Estado, ya que en su constitución y en su formación como Estado-Nación, el ejército está visto como el que mantiene la institucionalidad de la República, y ante un gobernador, un presidente que era bastante, bueno, antirepublicano, por así decirlo, el ejército lo veía como su obligación de ponerlo y llamar a elecciones. Entonces tuvo varios golpes de Estado. Nunca fueron muy largos, pero hubo varios. Por lo tanto, institucionalmente fue muy débil. Lo cual permitió que sea un Estado donde llegaba la población y después iba hacia Europa. Estos últimos años no ha tenido esa debilidad institucional, y ahora actualmente tiene el gobernador, de presidente a Erdogan, que es bastante fuerte como tal. O sea, Sí. pone el país en una situación bastante más fuerte de lo que era, con la capacidad de negociación más grande. Esto llevó a que más adelante, debido a la crisis del 2015, se dé lo que es el Acuerdo de Ankara, que ahora no sé por qué se me fue el año en que se firmó, 2016, en 2016. que se firma el acuerdo, porque gran parte de la población venía o por la ruta del Mediterráneo, que es la más mortal, que es donde morían la mayoría de los refugiados, y la Sí. otra es el cruce del Bósforo, entrando por Bulgaria y subiendo hasta Hungría. No sé por qué iba a decir Ucrania, Hungría. Eso llevaba a que, bueno, había que hacer un acuerdo para lograr descanalizar esta cantidad de migrantes. Lo que pasaba en realidad también era el problema de la inmigración o los movimientos ilegales. Porque cuando esa población llega al país de forma ilegal, no tienen capacidad de conseguir trabajo, lo que acá sería trabajo en blanco, que en Europa es más común que acá, y Sí. quedan en la ilegalidad, lo cual le da más facilidad a terminar en el crimen y todas estas cuestiones que socialmente no se quieren aceptar. ¿Cuál era el otro problema en el medio? Que era tanta gente que procesar a toda esta gente a nivel burocrático para que logre asentarse en el país, encima de que los estados, no te puedes dar el lujo como un estado de aceptar de golpe 1 millón de personas, ¿no? Es una locura, porque un estado tiene que pensar, bueno, dónde los voy a ubicar, qué van a trabajar, qué van a hacer, hasta que puedan conseguir su trabajo o educarse, tengo que pagarles, tengo que mantenerlos, y más que nada vienen poblaciones de origen árabe, cuyas culturas, religión, tradiciones son totalmente diferentes. El país necesariamente tiene que educarlos en el idioma, en los principios constitucionales, cómo se rige el país, y en que su religión no es no prima por sobre la ley nacional, ¿entendés? Entonces, Sí. eso es muy difícil e implica un gasto. Entonces el Estado no se puede dar el lujo de aceptar, y ahí es cuando está el sistema. Porque el Estado, que tenía que rezar según el sistema de Dublín, vuelvo a explicarlo, me había olvidado de terminar de comentarlo, los países donde entraban por primera vez estos refugiados se tenían que encargar de mantenerlos hasta que su situación sea procesada burocráticamente y después se los redirija a otro estado de la Unión. Muy bien, ¿cuáles son estos? Italia y Grecia, dos estados que en el 2008 les pegó muy fuerte la crisis económica, y se tenían que encargar que en 2015 les llegó casi 2 millones de personas que tenían que llevar a poner en centros de refugiados, mantenerlos, para que después hagan el procesamiento para enviárselos a otros países europeos. Bueno, ya se están dando una idea de qué pasó en el medio. A ningún país europeo le interesó recibir una gran cantidad de gente debido a la que podía llegar a provocar en su economía, agregado al tema de que los que estaban teniendo que mantenerlos eran países que habían sido golpeados económicamente muy fuerte, que generó lo que pasó a finales del año pasado, que fue la quema de uno de los campamentos más grandes en Grecia, en la isla de Lesbos. Queda muy Sí. cerquita de encima. Sí, ahí hay un campo de refugiados que es muy conocido la isla esa que dijiste vos, que creo que se llama el campo de Moria. Sí, ese fue el que Para los estuvo. fan, para los fans del Señor de los Anillos, bueno, se llama igual que las minas de Moria. Y ahí hay muchos refugiados que están como en un limbo porque digamos, no pueden volver a Turquía por este acuerdo de Ankara, porque, bueno, hubo un conflicto entre la Unión Europea y Turquía sobre los últimos pagos que quedaban por hacer. Entonces, muchos migrantes que habían llegado a la isla de Lesbos se quedaron
sí, varados ahí si se quiere, y es uno de los campos refugiados que más hacinamiento tiene. Así que bueno, la Unión Europea con el acuerdo de Ankara facilitó mucho la descompresión de países como, bueno, Alemania, Francia, Italia, España, Suecia, porque los nórdicos también reciben bastante migración, aunque queden un poco más lejos, hay bastante migrantes por allá, a costa de, bueno, de tirarle todo el problema a los turcos, que obviamente pidieron algo a cambio. O sea, bueno, yo me voy a quedar con los 2 millones y pico de refugiados que están viniendo desde Medio Oriente principalmente, pero bueno, a cambio la Unión Europea financia todo lo que son planes de relocación, de asentamiento, etcétera. Y también con, Técnicamente la plata, técnicamente el dinero no va al gobierno turco, o sea, no va directo al gobierno, sino que va a las agencias descentralizadas que se encargan de refugiados. Pero bueno, exactamente, no sé cómo después circula dicha financiación. sí. A ver, van a las agencias más que nada, no al gobierno en sí. Al gobierno lo que se le prometió fue acelerar el proceso de revisión para que forme parte de la Unión, cosa que quedó de vuelta congelado por las tensiones con Erdogan. Y otro Sí. de lo que se le prometió, pero no sé si quedó, es que los ciudadanos turcos puedan viajar adentro de Europa sin visa, Eso lo cual sí, está en la eso zona Schengen, Turquía. y la idea también estaba en llevar a cabo lo que son las solicitudes rápidas. A ver, la Unión Europea abogaba poder rápidamente solucionar el problema de estos refugiados para que entren dentro de la Unión y se puedan posicionar en países. ¿Qué pasa? Europa es un país, es un continente que está envejecido y muchos de estos refugiados son jóvenes en edad económicamente activa. Hay países como Alemania, que ya proyectan para cada 30 o 40 años perder casi la mitad de su población porque son ancianos, se van a perder una cantidad importante de gente, la tienen que renovar. Su tasa Sí. natalidad no es muy alta, por lo tanto no la pueden renovar de esa forma, y van a tener que necesitar traer población extranjera. Eso le pasa a Alemania, le pasa a Francia, le está pasando también a Suecia. Hay un montón de países que están en esa situación. Nosotros estamos al borde de esa situación, tenemos una tasa de natalidad por ahora bien, pero puede llegar a caer un poquito y ya vamos a estar en una Es de situación. 2, ¿no? Para la tasa de natalidad de 2 mínima para que se reemplace. Cuando es 2 se habla de una tasa de natalidad saludable, pero Bien. acá en eso ya hay caída demográfica, o sea, va a haber menos población. Mientras que tenés Claro. países africanos que la tienen en 5 y hasta a veces en 7. Lo que pasa en Sí, esos sí, sí. africanos con una esperanza de vida de 30 años como lo normal, 30, 50, o sea, no vivís mucho y tenés muchos hijos. Usualmente las madres tienen 16, 17 años y ya tienen 3, 4 hijos. No es una calidad de vida buena. No. Europa tiene una calidad de vida, pero muchos países andan en 1,7, en algunos pueden encontrar 2, pero la mayoría andan en familias de un hijo. Bueno, volviendo al tema hay países que están muy interesados en recibir migrantes, inmigración, entre esos está España, Francia y Alemania. Hay otros países que no tienen interés en recibir inmigración, se juegan mucho a lo que es, no queremos recibir 2 millones de habitantes, no van a recibir 2 millones, nadie recibe esa cantidad, pero bueno, es lo que usan discursivamente. Y ahí tenemos un bloque que está creado específicamente para ir en contra de estas políticas migratorias que son Hungría, encabezada de ahí adelante con Orbán, y sigue Eslovenia, Chequia y Polonia. O sea, básicamente todos estos países que hacen una liñita en el mapa, que son básicamente países antiguamente soviéticos encima, antes de la esfera soviética, y O yugoslavos. ¿qué? O yugoslavos, en su defecto. Eslavos en general. Y que encima son países que se vieron muy beneficiados por formar parte de la Unión Europea a nivel económico. Muy beneficiados. Sus economías están creciendo constantemente. Creo que el que menos crece es Hungría, Hungría y Eslovenia. Sí, El que mejor está es Polonia. Polonia por lejos Polonia sigue. lejos. Y la Unión Europea, mejor dicho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha llevado a cabo sanciones contra Hungría y Polonia porque van en contra de los valores de la Unión Europea, principalmente los democráticos, ¿no? Porque se ha sentado bastante en el poder Orbán, particularmente ahora con la pandemia ha tenido poderes especiales,
Y Polonia, no recuerdo muy bien cuál era la situación, pero ya habían tenido un problema ahí democrático en el medio, con el partido conservador que los gobierna. Sí, sí, sí. De ese conflicto no conozco mucho del conflicto de Polonia, pero sí se ha criticado mucho y tanto Hungría, tanto todos los países que vos decís son, bueno, de los que menos aceptan, y yo acá, bueno, en lo que estuve averiguando un poco, Polonia y Hungría aceptan menos del 10% de todas las solicitudes que reciben. Y eso que son países que ya reciben poco. Por ejemplo, tengo un grafiquito acá que estoy usando. Hungría ha tenido menos de 5.000 o 4.000 refugiados y ha aceptado el 9% de esas solicitudes. Polonia un poco más, tengo que Polonia aceptó el 25%, pero recibió inclusive menos que Hungría. Así que en números absolutos es muy poquito, siendo que Polonia, en términos poblacionales, es muy parecido a la Argentina, creo que tiene 40, 39 millones por ahí. Es ¿Sabes? un Creo que país sí, bastante poblado. tiene muy poco espacio territorial, pero sí. Eh, Sí, ¿No sí, sabes sí, qué? sí. Estos países no quieren recibir y trabajan mucho esto de la idea de la identidad europea, se trabaja mucho ese ideal y el miedo que puede generar una población tan extranjera. Creo que Europa también tiene este miedo de la homogeneización. Ellos han tenido una guerra mundial a causa de lo que es la guerra cultural entre sí, o sea, la Segunda Guerra Mundial implicó una idea de homogeneizar a toda la población y bueno, no está bueno, pero ¿qué es lo que llevaba? Que llegan refugiados y no necesariamente los educan en todos los valores, simplemente por el hecho de los valores de están en una crisis humanitaria, vengan, los recibimos, no los terminan educando, no les terminan enseñando lo que tienen que hacer. Claro. Eh, y eso genera conflicto con la población local. Acá Sergio también pregunta, siempre se ha acusado a los refugiados de terrorismo. ¿En qué quedó la guerra contra el terrorismo? Mira, la idea de que los refugiados trajeran el terrorismo sería bastante locada en realidad, porque entonces Estados Unidos, que no recibe tantos refugiados en general, tuvo dos ataques terroristas tremendos y no recibió esta masa de terror de cosas. Otra cuestión. Si tanto fueron terroristas los refugiados, Europa estaría explotando ahora por los aires, porque son un montón en realidad. No es así. Incluso lo que se ha comprobado muchas de las veces sí son refugiados los que fueron terroristas, pero de antes de 2015 incluso, o algunos eran segunda generación. Eh, Tiene otros valores en el medio. ¿Qué pasó con la guerra en general contra el terrorismo? Y quedó un poco de lado con otras crisis. Una es esta migratoria y la segunda es ahora el COVID. El COVID desplazó absolutamente todo a un costado y ha generado que el mundo se deje de prestar atención a sus cosas. Incluso una de las cosas que hablaban en el nuevo pacto migratorio era el hecho de que el COVID generó tanta atención a eso que ahora no nos estamos dando cuenta de los migrantes y pasa lo que pasó, por ejemplo, en Moria. El incendio de Moria fue llevado a cabo, se cree, no lo podemos dar a ciencia exacta, que fue creado por los mismos refugiados. ¿Por qué? Porque a causa del COVID crearon un cerco todo alrededor del campamento y lo cerraron. Y los refugiados estaban ahí, empezaron a creer que los estaban poniendo en prisión. Entonces, ya pueden ir viendo cómo va a generar cierta inestabilidad social que puede llevar a la quema del mismo lugar, como una excusa de sáquennos de acá. Si lo incendiamos, nos van a tener que sacar. Acá Facutapero nos pregunta, ¿qué similitudes y diferencias ven entre las migraciones a Europa y las venezolanas en América Latina? ¿Qué pueden aprender nuestra región de la experiencia europea? ¡Fua! Tremenda pregunta se mandó Facu, ¿eh? Muy buena. No, bueno, en mi opinión, una diferencia grande es que las migraciones que está teniendo Europa es socialmente más heterogénea. ¿A qué voy con esto? De que tenés a gente que es muy formada, o sea, tenés doctores, tenés ingenieros, tenés profesores, tenés, bueno, no sé, un montón de profesionales que por conflicto o persecución se han visto obligados a abandonar su hogar, y a la vez también tenés personas que no tenían un buen pasar en sus países de origen,
pero que igualmente arriesgan lo poco y nada que tienen para mudarse a Europa. Yo lo que veo en el caso de América Latina, por ahí es muy parcial desde la vista que tengo de Argentina, no sé cómo será la situación en Colombia y en Brasil, pero la gente que migra a otros países desde Venezuela a otros países de América Latina es gente que sí o sí tiene un nivel de formación o tenía cierto nivel socioeconómico medio en Venezuela, digamos. En ese sentido, no sé qué tan fácil está haciendo el gobierno venezolano la huida o la migración forzada de sus habitantes a otros países, porque no nos olvidemos de que, digamos, si bien Venezuela no está en una guerra civil, está en un lento colapso institucional que, bueno, el gobierno lo quiere sostener a toda costa y, bueno, quiere tapar por donde sea todas las salidas de personas que tenga. En ese sentido, algo que puede aprender América Latina y Sudamérica en particular del sistema europeo es tener un reglamento o un sistema, como el sistema de Dublín que mencionaste, que regularice un poco esa migración, porque acá, si bien en Argentina, por ejemplo, somos parte del Mercosur, no hay una política migratoria o una política de asilo o de refugiados. Porque nosotros, digamos, América del Sur en particular, no ha estado acostumbrada a la recepción de asilados, sí de migrantes, que es otra cosa distinta, digamos, que es gente que, bueno, decide migrar a Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, a cualquier país, pero no bueno, sí, en el caso de la guerra sí, pero no por pedir asilo, digamos. Entonces, en ese sentido, por ahí tenemos mucha menos experiencia que los pares europeos. Vos sabés que estaba pensando de cuando empezó la crisis en Venezuela, todavía Venezuela estaba dentro del Mercosur, ahora está suspendida, por lo tanto tenía la libertad de movilidad. Sí. Hay una diferencia gigantesca, porque un venezolano quiere venir a Argentina solamente con su documento debería poder, hasta lo que tengo entendido. Mientras que en la Unión Europea no, tenés que sí o sí aplicar, ser refugiado. El gran problema de Argentina que tuvo, recibió una linda cantidad de migrantes, no recuerdo muy bien el número, pero era bastante, no superaba ni ahí la cantidad que habían llegado a Brasil y Colombia, ¿no? Colombia creo que recibió casi el 80% del total de que se fue, ¿no? Pero ahí sí un número considerable, y más o menos un 80% menos, un 70 y pico en realidad, había recibido la ciudad autónoma de Buenos Aires. O sea, la gran mayoría de los migrantes, de los refugiados venezolanos, fueron a parar a Cava. Y eso generó una crisis dentro de la misma ciudad, porque necesitas generar un nuevo trabajo para esa cantidad poblacional. Si mal no recuerdo, yo estoy viendo un poco, según lo que decía la Secretaría General de Migraciones acá en Argentina, un 11% del total de venezolanos fueron a parar a Córdoba. O sea, nada, muy poco. Buenos Aires, Cava y Buenos Aires provincia habían absorbido casi todo, lo cual también te llega a explicar, porque tampoco que se fueron a Bahía Blanca, ¿no? Se fueron al conurbano a trabajar. Es donde está todo cerca, de donde llegaban principalmente. Eso habla también un poco del país, que no se interesó en, bueno, pará, estoy recibiendo esta cantidad de gente, vamos a ver dónde la podemos reubicar. Porque la recibieron y la dejaron en Buenos Aires. En Buenos Aires después se le disparó el desempleo, y obviamente si te va a disparar el desempleo, si de golpe recibís esa cantidad de gente. Eso es algo también que llama la atención a los europeos mismos, no quieren recibir tantos para evitar que se les despegue el desempleo. Después no era, acá en Córdoba misma ibas a un bar y muchos mozos son venezolanos. Claro. Donde todo lo que pueden conseguir. Ahí está la gran diferencia, no sé qué tanto se puede llegar a aprender. Argentina, el Mercosur en sí, podría armar un programa, pero en sí mismo no sé cuánto peso va a tener, ya que los países por sus cuentas fueron como bastante autónomos a la hora de cómo fueron recepcionistas, al ser una región que buscó siempre recibir gente, es como no le cuesta, mientras que Europa tradicionalmente, porque digamos que esta política de recibir gente a ojo es algo del siglo XX y XXI. Previo a eso, siempre fue un continente donde la población se le iba. Tenía tasas de natalidad altas y la gente se iba por esta idea de lo que era
el sueño americano en Estados Unidos, o acá la idea de buscarse una nueva vida en América Latina. Entonces eso generó que Europa tradicionalmente pensaran, bueno, la gente se fue, y es por eso que sus políticas de ciudadanía son bastante flexibles para los hijos de, o sea, hijos de gente que fue europea de por sí. Mientras que en América Latina pasa lo contrario, se priorizan los nacimientos en el suelo. ¿Por qué? Porque la mayoría nacen acá. Entonces, no tanto para los que nacieron en el exterior. Incluso creo que si vos naciste en el exterior, sos padre de argentinos, creo que recibir la ciudadanía, pues si sos segunda generación, tenés que venir acá, renunciar a tu nacionalidad y pedir la ciudadanía argentina. O sea, Ahí yo no conozco los detalles de eso. es un despelote para hacerte ciudadano argentino, y no sé qué tanto que lo vale, pero es un despelote si no sos de ciertos países. Por ejemplo, si sos a España o a Italia no hay drama, pero si sos alemán, sí. Si mal no recuerdo, el alemán tiene que renunciar a su ciudadanía natal para formar parte de la Argentina. Claro. Mientras que en países europeos no. Tú puedes ser italiano, puedes ser argentino y todo lo que quieras. Y ahí te da a entender de cómo el país también proyecta la idea de la emigración. Argentina siempre buscó que venga la gente, y bueno, también las situaciones locales generan que poblacionalmente se mueva. A ver, Argentina actualmente se dice que tiene 44 millones de habitantes, que para ese dato es viejo, de 2010. Se tenía que hacer en 2020 un nuevo censo, no se lo hizo por cuestiones obvias, ¿no? Pandemia. Pero sí, lo tiene que hacer, y se calcula que deberíamos estar ya en los 45 millones, pero van a saber porque ese 45 millones viene solamente con la tasa de natalidad. Por lo tanto, si tenés que incluir a la población que llegó, porque en ese medio estuvo la crisis de Venezuela, o sea, vinieron un montón de venezolanos, y capaz que llega a 46, o rozándolo. Ya veremos bien cuando se haga bien un censo, pueden encontrar estimaciones que dan entre el 45 y el 46. En caso Sí. de países de Europa, va a cambiar según qué país. Y hablando siguiendo también con este tema de Europa, porque nos fuimos un poquito de temas, las preguntas, tenemos, en Grecia, por ejemplo, hay 5 campamentos como el de Moria, está el de Lesbos, en la isla de Quíos, Samos, Leros y Kos. 5 islas que están todas en la frontera con Turquía. Son islas bastante grandes donde están los campamentos, y ha generado bastante inestabilidad interna hacia dentro de las islas, problemas con los locales, que no quieren más refugiados, quieren que se los manden a otros lados, refugiados que terminan yéndose a Atenas, a otro campamento de refugiados, que encima el campamento de refugiados está en una plaza en el centro de Atenas, no recuerdo bien el nombre, pero hasta ese punto llega, y una situación que es una crisis humanitaria ya de por sí de tenerlos como los tienen, no les dan de comer, porque, ¿qué pasa? Grecia es un país que está en crisis, no se puede dar tanto el lujo de gastar, por sí, además de que usa el hecho de que los tienen y que hay que mantenerlos como una herramienta de negociación con la Unión Europea misma. A ver, ¿vos crees que los tenga bien? Bueno, abrimos más financiamiento, porque yo no los puedo mantener, ¿no? O sea, es como que no se hace tanto cargo y le da más la responsabilidad a la Unión Europea, y lo juega como una herramienta de negociación. Otro de los problemas que tienen es que los mismos refugiados, cuando son rechazadas sus solicitudes, se tienen que deportar, o sea, se tienen que mandar de vuelta a su país. Pero si el país no los quiere, no pueden volver, no los van a recibir. ¿Cómo el país no los quiere? Los países receptores, de donde se fueron en realidad, los que los mandaron, también usan eso como una herramienta de negociación con la Unión Europea. ¿Entendés? Había un acuerdo con Libia, hablando de Libia, con el gobierno que apoya la ONU, ¿no? Que no es el que era el anterior de Gaddafi. El conflicto de Libia tiene dos lados: un gobierno oficial que está encabezado por, o sea, avalado por la ONU, la Unión Europea y toda institución internacional, y el otro que fueron los leales a Gaddafi, que quedaron dando vueltas. Bien. El oficial tiene un acuerdo con la Unión Europea para evitar que los refugiados sigan avanzando e inundando la Unión y se queden ahí. ¿Qué hace la Unión? Es subsidiar algunos proyectos del gobierno, lo cual le va a permitir deportarlos al menos a él. Sí. Y al mismo tiempo que los que lleguen se queden en Libia. La misma situación pasa con lo de Turquía. Era la idea de, bueno, lo deporto, pero como Siria no lo quiere, te lo deporto a vos, Turquía. Y se va a vivir ahí. Sí. Bueno, y quería
las visas, los viajes sin visa, esta idea de acelerarme el proceso de entrar a la Unión, y bueno, generó problemas. ¿Hay mismo más preguntas? A ver, campos de refugiados en Palestina, Jordania, Siria, eso no se les presta tanta atención acá. Bueno, Eso estamos es hablando cierto. de la Unión Europea, pero campos de refugiados en Palestina está difícil con el poco territorio que supongo que Generalmente, uno siempre ve los noticieros, bueno, de Europa y de eso, y se escandaliza al ver la cantidad de refugiados que llegan, pero la mayoría de los refugiados en Siria, en Libia, etcétera, no, digamos, están en los países limítrofes. En Libia, por ejemplo, Argelia, Túnez, Egipto, etcétera, recibieron muchísimos refugiados. Lo mismo con Siria. Siria fueron a Palestina, a Jordania, a Líbano, bueno, a Turquía, lógicamente. Entonces también hay mucha construcción mediática, si se quiere, también de lo que es el problema de los refugiados. Y no se le presta tanta atención, sea por intereses económicos, políticos, comunicacionales, afinidad cultural, lo que se quiera. Y después, la pregunta ahí que nos hacía Julián Sala, que dice, ¿un país es autónomo de decir que no quiere recibir refugiados o se rige bajo política de los organismos a los que pertenezca? Mira, en lo que es el derecho internacional, nadie obliga a un país, digamos, un país es soberano de decir si quiere pertenecer a un organismo, en este caso ACNUR, por ejemplo, que es el Alto Comité de Naciones Unidas para Refugiados. Si uno quiere, firma la Convención de Ginebra, que es la convención que crea este organismo, y si uno está en ese organismo, sí, lógicamente tiene que seguir ciertas pautas o ciertas obligaciones que tiene que respetar. Si un país no firmó un convenio con ACNUR, no tiene ninguna obligación legal de aceptar, a ver, va a aceptar los refugiados según su derecho, ¿me entendés? Según su derecho migratorio, no según lo que diga el organismo al cual está afiliado. En el caso de la Unión Europea, ya el hecho de pertenecer a la Unión Europea y tener un sistema automáticamente obliga a los países a regirse por ese sistema. Pero bueno, como vimos, inclusive dentro de esto, hay problemas para ciertos países que no quieren respetarlo del todo, que lo dijo ahí Guille, que fue Chequia, Eslovaquia, Polonia, Hungría, etcétera. También está el tema, dentro de lo que es la Unión Europea, generó varias visiones. Te puedo distinguir tres visiones en general, ¿no? La que ya hablamos, encabezada por Hungría, primer ministro Orbán, que básicamente quiere parar la migración, que no haya migrantes, ¿no? Frenarla en sí. La segunda posición que busca canalizar dentro de la Unión Europea las migraciones, que son estos que dicen, bueno, las migraciones rápidas, las solicitudes rápidas, ver de ayudar a Grecia para que las trabaje, ver de cómo manejamos el Frontex, que es el trabajo de protección de las fronteras. Y una tercera visión, que esto es todo hablado dentro del mismo Parlamento Europeo, ¿no? En el cual se busca crear algo por fuera de la Unión. ¿Qué pasa? Ellos se abogan de que la Unión Europea nació de cooperación entre estados que crearon bloques y que estos de a poco se fueron uniendo a lo que va a ser la Unión Europea. Estamos hablando de Comunidad Económica Europea, la CECA, estamos hablando del Euratom, básicamente. El acuerdo de Schengen surgió así, un par de estados quisieron formar algo, funcionó y se están sumando el resto. Básicamente. Entonces estos estados, encabezados por algunos eurodiputados, particularmente Países Bajos, Bélgica, algún otro alemán, dicen, bueno, a ver, si Hungría no quiere, todo bien, nos juntemos Alemania, Francia, Grecia, Italia, España, que son países que están muy metidos en este tema, en Suecia, Países Bajos y Bélgica, para llegar a un acuerdo entre nosotros. Y ya está, sancionado. Van a ver que si funciona bien, entonces el resto de la Unión Europea van a querer formar parte y así, ¡pum!, dentro de la Unión. Esto es lo que el Parlamento pretende los eurodiputados. Pero son visiones que están peleando dentro del Parlamento y esto empezó más o menos, a ver, la crisis del 2015, pero la discusión realmente fuerte se da en el 2016 hasta ahora, que hace 4 años sí se está discutiendo cómo se va a solucionar, o 5, 5, sí, claro, hasta el 2021, y generó, hasta hace muy poco, lo que se llama el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, que no está establecido, lo pueden encontrar en la página oficial de la Unión Europea, aquí tengo el link oficial, no,
El resumen es de 13 páginas, así que el documento debe ser más largo. Pero es un documento que básicamente plantea lo que estuvo pasando desde el 2015 hasta 2019 a nivel datos, porque encima con 2020 con el tema de la pandemia todo quedó como muy controlado, y genera más o menos una posible solución. Eso se está debatiendo en lo que es la comisión, que después tendrá que pasar a un parlamento, que ahí es donde todo se va a ir a, vamos a ver qué pasa. Técnicamente se empezó a debatir ahora en febrero, el mes que viene, marzo, deberíamos enviarlo al Europarlamento y votarlo, y ahí sabremos qué va a terminar pasando. Es un acuerdo largo, pero básicamente haría hincapié en reformar el Dublín, que iba a haber un Dublín 3 en 2016, pero no hubo acuerdo, principalmente por Hungría. La idea es reforzar este sistema para crear un buen Dublín 3, o crear un nuevo sistema, mejorar las instituciones que haya y lograr lo que es el proceso rápido de los refugiados. Es un tema muy grande que tiene miles de instrumentos en el medio. A ver, ahí preguntan, tengo dos preguntas grandes. A ver, Eder pregunta, ¿se podría ver un aumento de recesión en los próximos años teniendo en cuenta cómo viene el contexto del medio ambiente? Personalmente, como fue 2015, no. Pero, porque, a ver, no hay otro conflicto tan grande como fue lo de Siria, el ISIS ya está controladísimo, en el medio está metido Rusia. La crisis realmente no fue hasta que Rusia intervino fuertemente en Siria, ¿no? Antes de eso, lo que más empujaba a la gente a irse era el avance del ISIS. Sí. A ver, ¿qué otra pregunta dice? Recuerdo algún autor que hablaba de placas tectónicas que iban a hacer sucumbir el capitalismo. Una de ellas era el sistema no iba a poder contener millones de nuevos consumidores, nuevos derechos. Bueno, hay un problema cuando vos tenés grandes cantidades de consumidores que te entran, cuando vos tenés una producción más fija. O sea, tenés que aumentar de golpe mucho la producción, lo cual genera consumo de recursos. Vamos a ver cómo pasa. Ya absorbimos todos los consumidores nuevos que trajo China, que son bastantes millones, así que creo que un par más no habría problema. Sí, por ahora parece que el sistema se la banca, vamos a ver cuánto más. Sí, sí. Claro, exactamente. Ahora ya vamos a hacer un vivo sobre la situación de China y los Estados Unidos, pero con este me parece que ya podríamos ir cerrando, que hablamos de lo que se viene para la Unión Europea. ¿Qué te parece? Tuvimos una hora hablando, más o menos, 12 y 21, 40 minutos. Es un Sí, sí, tema sí. Sí, que era ya por China e India, claro. vamos, de esto también se habla en el módulo 4 del curso de la Unión Europea, así que los invito a sumarse a ver el programa y si les interesa inscribirse, que está muy bueno, y dentro de poco ya va a empezar el módulo que habla sobre social y derecho. Nos estamos viendo, Dani, y nos vemos todos, chicos, que acá los Un dejamos gusto. hablando de migración. Chau, chau.